Hola, buen día. Buen día, un saludo cordial aquí desde el Observatorio Racionalista. Hoy vamos a hablar un poco de la famosa intuición. Vamos a ver qué mierda significa eso. Y por supuesto, ya que no están llegando Marce ni Ricardo, voy a hablar de la Ilustración. Les cuento un poco la historia. La Ilustración, como ustedes sabrán, fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo, principalmente en Francia y en Inglaterra. En realidad se inicia, según Popper, la Ilustración se inicia con una obra, la obra de Voltaire, que se llama Cartas desde la Nación Inglesa. Y en esa obra que escribe Voltaire, allá por 1733, o mejor dicho, se publica, se inicia el movimiento, este imparable movimiento cultural e intelectual allá por el siglo XVII y continuó hasta el inicio de la Revolución Francesa. En esa extraordinaria obra de Voltaire, muy recomendada por cierto, Cartas desde la Nación Inglesa, Voltaire contraponía por un lado la tolerancia de la Iglesia de Inglaterra versus la intolerancia de la Iglesia de Roma. La libertad individual y cultural que se vivía en Inglaterra versus la monarquía absoluta que se vivía en el resto de Europa. Y el poder explicativo del modelo cosmológico de Newton y el empirismo práctico de John Locke versus el dogmatismo de Descartes, que era francés. La obra de Voltaire fue finalmente quemada y prohibida, pero inició un movimiento cultural e intelectual que ha llegado hasta nuestros días en distintas formas. Y hay un libro muy interesante que nos habla de los hombres de la Ilustración, los que de alguna manera hicieron posible que este movimiento tuviera una fuerza irresistible, imparable en el mundo. Fue, digamos, una luz en la oscuridad de la ignorancia que se vivía en aquel entonces, principalmente dominada por motivos teocráticos, motivos religiosos. Es decir, el altar y la corona, el altar y el trono estaban casadas y conformaban, digamos, la prisión intelectual de los hombres de aquella época, hasta que llegaron estos personajes tan interesantes. Pero de lo que trata este libro, que se llama Gente Peligrosa, el radicalismo olvidado de la Ilustración europea, es justamente de aquellos hombres que formaron parte del movimiento de la Ilustración, pero que por una razón u otra perdieron la batalla por la posteridad. Es decir, poca gente los conoce, casi nadie los recuerda. Y yo quisiera reivindicar esos nombres aquí en nuestro programa del Observatorio. Bueno, les leo parte de cómo arranca este libro y de la búsqueda que hace el autor de la tumba de dos hombres que yo considero fundamentales en la Ilustración, que son Denis Diderot, francés, 1713-1784, y el barón Paul Thierry de Holbach, más conocido como el barón Dietrich von Holbach, 1723-1789. Y quiero hacer esta introducción para que vean ustedes cómo en la Francia de hoy incluso se desconoce a estos hombres. Dice así: un sofocante día de verano en París salí a buscar a dos hombres que habían ganado una batalla histórica, pero que perdieron la última. Una vez estuvieron en las manos
las claves de una sociedad que podría haber sido más libre y más justa, menos reprimida y más feliz. Pelearon con coraje por esa visión y corrieron un gran riesgo al hacerlo, pero sus ideas cayeron en desgracia, ahogadas por la estruendosa corriente de la Revolución Francesa, hasta quedar eliminadas de la historia. Esos hombres habían vivido espléndidamente, pero tras su muerte, que tuvo lugar hace más de 2 siglos, perdieron la batalla por la posteridad, por la memoria de las generaciones futuras. A uno de estos hombres, el barón Dietrich von Holbach, hoy solo lo recuerdan unos pocos eruditos especializados, mientras que al otro, Denis Diderot, se lo conoce principalmente como editor de la gran enciclopedia y por un puñado de innovadoras obras de ficción. Y sin embargo, de Holbach no solamente fue el anfitrión de la mayoría de las mentes brillantes de su siglo, sino también un importante escritor filosófico por derecho propio, autor de los primeros libros ateos publicados desde la antigüedad. Su trabajo se desconoce, mientras que Diderot ha quedado reducido al papel que él más despreciaba, el de recopilador de artículos e ideas ajenos. Su pensamiento, tan fresco, tan humano, tan liberador, ni siquiera aparece en muchas historias de la filosofía. Su mensaje fue demasiado inquietante, demasiado anárquico, demasiado peligroso para darlo a conocer al gran público. Mientras caminaba por París, me propuse visitar los lugares que de Holbach y Diderot habían conocido, las casas en que habían vivido, y especialmente la casa en la que el barón había tenido su entonces legendario salón. Sí, porque acá es muy importante recordar que de Holbach era un tipo muy rico. Dietrich von Holbach era un barón alemán, nacido en Alemania, pero vivió desde muy pequeño en Francia. Y era un tipo muy rico, había heredado una gran fortuna. Y desde muy joven, gracias a la influencia de su tío, que probablemente lo comentaré con más detalle después, estudió en la Universidad de Leiden, en Holanda, en donde Holanda era el refugio de todos los grandes intelectuales de esa época, y también voy a tratar de hacerme de tiempo para comentar eso. Y al salón de Holbach, antes, en esa época, estaban habilitados unos salones, se llamaban los saloniers, donde generalmente era la única forma en que las mujeres podían tener trascendencia intelectual. Varias de estas saloniers famosas también las voy a comentar un poco sobre ellas, pero de Holbach no es que tenía un salón, él tenía una mansión y en su casa recibía a los grandes intelectuales de esa época. Y ahí podían hablar y debatir sobre cosas que no se podían debatir en una sociedad tan oprimida como estaba por la religión. En el salón de Holbach no solamente se tenía la libertad de hablar de estas cosas, sino que de Holbach ofrecía verdaderos banquetes donde la gente disfrutaba, filosofaba, tomaba excelentes vinos. Dice que tenía una excelente biblioteca y un chef especializado como para atender a sus invitados. Bueno, el círculo de amigos que rodeaban al barón y a su íntimo amigo, el colaborador Denis Diderot, sigue siendo una especie de buque fantasma en la historia de la filosofía, al cual se han ido pegando como lapas, rumores y leyendas. Sus miembros formaron parte de una vasta conspiración, esto es lo que piensa la gente, que planteó la Revolución Francesa simulando debatir cuestiones de economía, decían algunos, o como creyeron otros, tenían una fábrica de libros ilegales, escritos, revisados y divulgados por miles de personas para derrocar a la monarquía. La mayoría de los contemporáneos afirmaron que de Holbach y su cohorte eran unos viles ateos a los que había que quemar en la hoguera. A veces la realidad histórica es más gratificante y emocionante que la leyenda. El salón del barón de Holbach y sus principales protagonistas fomentaron las ideas revolucionarias, no cabe duda, pero estos hombres y mujeres pensaban en algo más que en una mera revolución política. Escribieron y publicaron libros subversivos, sí, pero querían acabar con algo infinitamente más vasto que la monarquía o incluso que la Iglesia Católica. En la visión que discutieron alrededor de la mesa del barón, mujeres y hombres ya no vivirían oprimidos por el miedo y la ignorancia que infundía la religión, y cada cual podía vivir su vida plenamente.
en lugar de sacrificar sus deseos a la vana esperanza de una recompensa en la otra vida, podían caminar libremente, comprender el lugar que ocupaban en el universo como máquinas inteligentes de carne y hueso y dedicar sus energías a construir una vida individual y comunidades basadas en su herencia de deseo, empatía y razón. El deseo, erótico o de otra clase, haría que su mundo fuese hermoso y rico, la empatía la haría amable y vivible, y la razón permitiría comprender las leyes inmutables del universo. Para estos radicales de la Ilustración era un deber convencer a sus contemporáneos de que no había vida después de la muerte, de que no había Dios ni providencia, ni plan divino, sino que solo un mundo físico de vida y muerte, y lucha por la supervivencia, un mundo de necesidad ignorante y sin significado superior. De vuelta en el París de nuestros días, yo mismo tuve que hacer frente a un gran desafío: encontrar la casa de de Holbach. En la capital me resultó mucho más difícil de lo que había previsto. Sabía que se encontraba en una calle que una vez fue la Rue Royale Saint-Roch, pero en el plano actual de la ciudad, que no es el París del siglo XVIII, fue eso muy difícil. Alguien me había dicho, si quieres saber qué calle era antes la Rue Saint-Royal, pregúntele al párroco, se conoce de memoria la historia del Quartier. Bueno, no me fue difícil encontrar al párroco, un caballero ya mayor, elegante, con pelo blanco, peinado hacia atrás, alzacuellos y un fino traje, que estaba sentado en la terraza de un pequeño café justo al lado de la parroquia, la iglesia de Saint-Roch. Con una cortesía exquisita me contó que sí, que en efecto había oído hablar de un tal barón de Holbach y que había vivido en ese barrio durante el siglo XVIII, pero que no tenía idea de cuál era la calle que yo buscaba y tampoco podía decirme nada sobre el barón. Au revoir, monsieur, no sé si se pronuncia así, me dijo, dejándome bien claro que no le apetecía nada volver a verme. Como no quería darme por vencido tan fácilmente, seguí investigando por la zona. Tras algunos comienzos en falso, di con la calle y de hecho con la casa en la que Dietrich von Holbach vivió y recibió a sus invitados. Ahora la calle se llama Rue des Moulins y la casa está a menos de 500 metros de la terraza en la que conocí al párroco. Es obvio que el ateísmo del varón aún no se ha olvidado. Después descubrí otra cosa. Tanto de Holbach como Diderot están enterrados en la misma iglesia de Saint-Roch, cuyo párroco no sabía nada de ellos. Descansan en tumbas anónimas, bajo gastadas losas delante del altar mayor. Qué extraordinario. En una visita posterior, ya no es largo esto, Ricardo, Marce, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Ustedes no vinieron, así que arranqué yo con esto. No, estamos espectacular está. En una visita posterior a París, aproveché la oportunidad de volver a visitar la iglesia, esta vez con el objetivo de localizar en el lugar exacto en que yacen enterrados de Holbach y Diderot. El párroco al que había conocido ya se había jubilado, así que me presenté a su sucesor, un hombre con un rostro de rasgos delicados y también un entusiasta de la historia de su iglesia. Dijo que por supuesto sabía dónde estaba enterrado Diderot. Había un osario debajo del altar, pero por desgracia, añadió, lo habían profanado 2 veces. Primero durante la Revolución y luego durante la Comuna de París. Ahora los huesos y los cráneos de los allí enterrados estaban dispersos al azar y nadie sabe qué es de quién, añadió en un tono un punto divertido. Se lamentó de que fuera imposible visitar el lugar, que estaba a la espera de que lo restaurasen, cosa de la que debía ocuparse el Estado. Pero Diderot no está solo ahí abajo, me comunicó cordialmente. En esta iglesia enterraron a muchos artistas importantes. André Lenot está allí, Pierre Corneille, Madame Geoffrin, la gran salonier. Esta era una de las mujeres que les dije al principio, una de las mujeres que reunía en su salón a los intelectuales y artistas de la época. Y el barón de Holbach, le añadí yo. El párroco pareció sorprendido. ¿Quién ha dicho? Repetí el nombre esta vez completo. El barón Dietrich von Holbach. Mire usted, de eso yo no estoy seguro, repuso con voz fría y oficial. Aquí se ha dicho misa por mucha gente, que nunca fue enterrada en estas paredes. No insistí.
Pero la reacción del párroco es un claro indicio de por qué Diderot y de Holbach perdieron la batalla por la posteridad. Aún no les han perdonado sus desagradables ideas radicales. Los dos hombres creyeron que en el mundo solo había átomos organizados de incontables y complejas maneras, sin significado inherente y sin propósito más alto que la vida. Bueno, así es como esta gente perdió la batalla por la posteridad, pero quería, a ver, para no hacer esto demasiado largo, quería contraponer un poco cómo, sin embargo, Rousseau y Voltaire sí están recordados por la... Estos son los que ganaron la batalla por la posteridad. ¿Por qué Voltaire? Voltaire no era ateo, Voltaire era un deísta. Además, un tipo millonario también y que manejaba muy bien se hizo millonario, después voy a contar cómo. Manejaba muy bien esa cuestión de no joder sus negocios haciéndose pasar por ateo. Pero realmente no era un deísta. Uh-huh. Y Rousseau, que es al que más recuerdan todos, de hecho está en el Salón de la Fama, y eso voy a decir acá. En vida de Holbach y Diderot, dice el libro, se los celebró y se los vilipendió, estrellas fijas del universo intelectual, incluso de aquellos que querían verlos arder en la hoguera, y eran muchos. Sin embargo, hoy, si uno consulta una guía turística de París, o pregunta a una persona culta dónde se pueden visitar las tumbas de dos filósofos importantes del siglo XVIII, cuya obra cambió al mundo, no lo enviarán directamente a la iglesia de Saint-Roch, sino al Panteón, cerca de los jardines de Luxemburgo. Allí, en la cripta, están los sarcófagos de Voltaire y Jean-Jacques Rousseau, dos de los primeros famosos a los que se concedió el honor de que sus restos descansaran allí. Con mucha pompa y circunstancia revolucionaria, a Voltaire lo volvieron a enterrar, esta vez en la cripta del Panteón en 1791, y a Rousseau en 1794. Arriba, en la nave del edificio, hay un monumento dedicado a Diderot, instalado ahí recién en 1925, quizás cuando ya nadie lo esperaba. Entonces, ¿por qué los restos de Voltaire y Rousseau descansan en el principal santuario secular de la República Francesa, el Panteón dedicado a los grandes hombres de Francia? Recordemos que a Marie Curie, la primera Grande Femme, no se le permitió acceder hasta 1995, mientras que a sus contemporáneos Diderot y de Holbach descansan en tumbas anónimas en una iglesia cuyo párroco dice a un visitante de paso que no sabe nada de ellos. ¿Por qué? Esta es la pregunta. Una respuesta podría ser, por supuesto, que Voltaire y Rousseau sencillamente fueron como filósofos mejores y más originales, más merecedores de ese honor especial. A fin de cuentas, Voltaire fue el gran defensor de los derechos humanos y de las ideas ilustradas. Claro, con él empezó la Ilustración. La encarnación misma de la batalla entre la razón y la superstición. A Rousseau todavía se lo venera como la voz de la libertad humana y de la honradez personal radical, un amigo sensato que conduce a las sociedades hacia la libertad, un pionero del inconsciente y un investigador incansable de la dimensión emocional de la vida. No cabe duda de que Voltaire fue la figura más influyente y conocida de la Ilustración, pero su contribución filosófica no va mucho más allá de un solo sentido común generosamente salpicado de inteligencia e ironía. Sus actividades políticas nos lo muestran como un hombre muy hábil, interesado principalmente en su propia reputación y en su fortuna. En cuanto a Rousseau, es, como pensador, una mente mucho más siniestra, interesada, autodestructiva. Además, era un mentiroso compulsivo, lo cual viene de perlas para una buena biografía, pero no para la gran filosofía. Rousseau y Diderot fueron grandes amigos durante un tiempo, pero riñeron pública y ostentosamente. La amistad terminó, y acá solamente 2 páginas más les leo, para no aburrirle acá a mi compañero de mesa. La amistad terminó no solo a causa de Rousseau y sus paranoias, sino porque, y no deja de ser significativo, el ginebrino terminó odiando la Ilustración. El ginebrino era Rousseau. Ajá. El ginebrino terminó odiando la Ilustración que defendía Diderot. Es decir, una vida libre del miedo a lo desconocido, sin asco por uno mismo, una aceptación lúcida y serena de nuestro lugar en el mundo como simios muy inteligentes y con conciencia moral. Esto es lo que odió
o le asustaba a Rousseau. Profundamente disgustado consigo mismo y temeroso de sus propios deseos, Jean-Jacques Rousseau llegó a ser el enemigo declarado de aquellos a los que había querido. En el siglo XIX, John Ruskin acuñó la expresión falacia patética para designar el error de atribuir intenciones a los objetos inanimados. Por ejemplo, hojas que bailan, libros que esperan que alguien los lea, una naturaleza alternativamente bondadosa y cruel, etc. La falacia patética de Rousseau consistía en creer que el mundo entero se había unido para arruinarlo. Así como ha de ser la falacia patética esa. De Coelho. De Coelho, ¿verdad? De que el universo... Pero es la misma cosa. Es la misma cosa. Es la misma cosa. ¿Cómo era eso? No, y cuando un hombre verdaderamente quiere algo del universo entero, conspira para que lo obtenga. ¡Ah, la gran puta! Ay. Y bueno, vendió 140 millones de libros. Yo diría la misma estupidez si pudiera vender esa cantidad de libros. No te vas a dar el cuero. No te vas a dar el cuero. No voy a poder ser tan deshonesto, ¿verdad? No, yo pienso que en gran medida los grandes engañadores son en parte bien engañados también ellos mismos por su chantería. Puede ser. O se tienen que convencer ellos mismos. Puede ser que se la crean. Bueno, entonces Rousseau, a partir de ese miedo, formuló una filosofía que a primera vista sugiere una defensa de la libertad y la dignidad humana, cuando en realidad, y esto es lo importante, ponía los cimientos de una visión profundamente opresiva e intensamente pesimista de la vida. La sociedad ideal defendida por Rousseau se basaba en la manipulación ideológica, en la represión política y la violencia, y en una filosofía de la culpa y la paranoia que resultó muy apropiada para justificar los regímenes totalitarios de todas las tendencias. No es casual que Rousseau fuese, en materia filosófica, el ídolo de Maximiliano Robespierre, el más terrible de todos los dirigentes de la Revolución Francesa, cuyo instrumento político preferido fue la guillotina. Lo que hace que el pensamiento de la ilustración radical sea hoy tan esencial en su fuerza, en su sencillez y su valor moral, y lo que hace más importante que nunca, es el hecho de que fuera Rousseau y no Diderot quien ganó la batalla por la posteridad. Su influencia continúa empañando nuestros debates y nuestras sociedades. Rousseau redescubrió la religión para él, aunque no fuese una religión institucional. Creía en la existencia de una vida después de la muerte porque esta vida era sencillamente demasiado espantosa para ser lo único que podía esperar. Un ejemplo clásico del deseo como padre del pensamiento. Rousseau era un hombre intensamente religioso, en guerra con el mundo en general y consigo mismo. Su filosofía fue un reflejo de esa situación. Sacó conceptos cristianos fuera de su contexto religioso y los hizo accesibles en un contexto filosófico y no explícitamente religioso. Durante el siglo XIX, en un mundo aún resentido y dolido por el declive de la religión, esta oferta se aceptó de buen grado. Rousseau mostró que era posible incorporar, sin tener que hablar el lenguaje de la teología, sentimientos y creencias originalmente cristianos en una visión moderna del mundo. Es una especie de Santo Tomás de Aquino en versión ilustración. Sí, ese es muy buen punto, es exactamente así. Y yo no sabía, mira, ni idea tenía yo de estas cosas de Rousseau. Yo tampoco, vos sabés que o sea, tenía una idea, pero este libro me ha aclarado es muy clarificador. Muchísimas cosas. Pero es tan delicioso el resto todavía no terminé de leerlo como siempre. Philippe Blom se llama. Sí. Autor. Pero Ricardo, Marce, usted, si se pueden imaginar lo que cuenta este libro, esas discusiones en los salones de Holbach. Y yo no sabía que la mamá de Jean d'Alembert, que fue el otro de los coeditores de la enciclopedia, ¿tú sabes cómo se vendía la enciclopedia? La enciclopedia se vendía como hoy se vende la marihuana. De contrabando pasaba de un país a otro, escondido en toneles, metido en paja, dentro de paja, en grandes cajas donde iban pescado fresco y debajo iban ejemplares de la enciclopedia de contrabando. Esa era la forma en que se difundió la ilustración, porque la enciclopedia estaba prohibida, donde estaban reunidos todos ¿Quién prohibía? ¿Bien? ¿Quién prohibía? Y la iglesia. Por razones religiosas. Por razones religiosas. Pues la iglesia tenía poder antes. A las putas era. Pero quería decirte nomás cómo influyó en estas grandes mentes de aquel entonces
el tema de la universidad. En la mayoría de las universidades solamente se enseñaba teología y derecho, en la mayoría. Sin embargo, en Leiden, y te voy a leer acá algo al respecto, dice... ¿Dónde es Leiden? Están en Holanda. Mientras Diderot y Rousseau se abrían camino como podían, el joven Dietrich von Holbach seguía sus estudios más cómodamente. Holbach era el millonario. No tenía que ganarse la vida y gracias a la generosidad de su tío podía elegir el mejor lugar para continuar su educación. Para de Holbach, siempre fascinado por la ciencia y el conocimiento empírico, ese lugar era la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, donde casi un siglo antes había estudiado el célebre filósofo Baruch Spinoza. Me pongo de pie. En Leiden, el ambiente no se parecía en nada al de otras universidades. Mientras que en la Sorbona todavía se enseñaba únicamente teología y derecho, Leiden ofrecía una amplia selección de asignaturas, bibliotecas excelentes financiadas con donaciones de los ciudadanos y una cultura de la libertad de expresión basada en la gran tradición neerlandesa de la tolerancia pragmática. Leiden atraía a algunos de los mejores científicos de Europa, cuya presencia transformaba una comunidad construida sobre el comercio textil y la devoción protestante en una ciudad llena de librerías, cafés y animados debates, una ciudad universitaria, en suma, con jóvenes de Inglaterra, Alemania, Francia e incluso Italia, que habían llegado allí a estudiar con académicos prestigiosos y a saborear una libertad de ideas que superaba todo lo que podían disfrutar en su país. Elegante por fuera, pero nada pretenciosa, Leiden tenía fama de ser una ciudad en la que reinaban la camaradería internacional y la rebelión intelectual. Fíjate, para terminar nomás de todo lo de los salones. Claude Adrien Helvetius. ¿De qué época estamos hablando otra vez, Jorge? Con Leiden. Y Leiden ya, imagínate, si ahí estudió, 1600, si ahí estudió Spinoza, que nació en 1632 y murió en 1677, y cuando estudiaba Holbach era ya 1750, 1730 aproximadamente. O sea, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII y XVIII, pero yo creo que Leiden debe ser una universidad más antigua, incluso todavía. Pero el tema de los salones, nomás para que vos te imagines, que vendrían a ser como bibliotecas de hoy, no sé. Claude Adrien Helvetius, amigo del varón, este era otro bravísimo hombre de la Ilustración, otro de mis hombres admirados. Amigo del varón, recibía regularmente a filósofos y escritores progresistas, pero aun cuando de Holbach y Helvetius fueron famosos por su hospitalidad, constituían una excepción en un paisaje de salones dominados por damas distinguidas. De hecho, tener un salón era la única manera de que una mujer dejara su impronta en un mundo literario abrumadoramente masculino. En la Rue Saint-Honoré, Saint-Honor seguramente se leerá en francés, según me dijeron, no se lee la E al final. A apenas unos minutos a pie de la casa de Holbach, Claudine Guérin de Tencin, novelista sexualmente voraz, había dado la bienvenida en su salón y a menudo también en su cama a algunos de los hombres más poderosos y más agudos de la nación. Decía ella, podemos ver que Dios es hombre por la manera en que nos trata a nosotras las mujeres, se quejaba Madame de Tencin, pero ni siquiera esa negligencia divina la hizo desistir del propósito de disfrutar plenamente de la vida. En 1717 dio a luz un hijo ilegítimo, al que no tardó nada en abandonar en la escalinata de la iglesia de Jean Le Rond. Ese niño creció hasta convertirse en Jean d'Alembert, uno de los matemáticos más eminentes del siglo y coeditor junto con Diderot de la gran enciclopedia. Qué va, d'Alembert nada menos. Mira un poco. ¿De dónde provino? Mira de dónde venía el tipo. Extraordinario. Qué bárbaro. Bueno, finalmente, tengo Jorge, que dejar acá porque o si no me iban a empalagar con pero esto. Salvo que la audiencia me